Bienvenidos a Ventana Agraria, el programa exclusivamente preparado para el agro y de la agricultura y la ganadería es de Arequipa para el Perú y el mundo. Somos Ventana Agraria, un programa producido por la Universidad de San Martín de Porres, y como todos los viernes nos convoca siempre un tema para analizar, un tema para recoger muchísima información, y el tema de esta noche es Expo Agro, el 12º Congreso Regional Agrario, la agricultura, seguridad alimentaria y seguridad de la propiedad de la tierra. Y a fondo trataremos todo sobre la agenda agraria aprobada en el Congreso Regional Agrario año 2019. Para ello hemos invitado al ingeniero Justo Díaz Cano Vizcarra, al cual quiero saludar. Buenas noches, ingeniero Díaz, un gusto tenerlo en Ventana Agraria. Sí, muy agradecido por esta oportunidad que nos dan a los agricultores para podernos dirigir a través de este medio para dar a conocer la problemática del sector agrario. Como ustedes tienen entendido, la agricultura es el tercer actividad más importante que hay en Arequipa, luego de la industria y el comercio. Tenemos un poquito más en el PBI que la minería, pero sin embargo ambas actividades son interesantísimas por el aporte que dan y la ocupación que tienen. La principal ocupación que se tiene en Arequipa justamente es la actividad agraria. Tenemos 260.000 familias que más o menos llegamos a tener cerca de 300.000 o 400.000 personas dedicadas a esta actividad. La agricultura que ahora se ha dado de parte del gobierno de decir la nueva reforma agraria es lo que nos preocupó, porque nosotros teníamos una agenda muy discutida sobre las necesidades que tiene el agro para poder progresar. En realidad la agricultura en este momento que está abandonada y está abandonada desde hace mucho tiempo, lo que más nos importa y nos interesa es la extensión agrícola. La extensión agrícola, o sea, la presencia de la tecnología en el agro a través de extensionistas. Y en esta forma los agricultores podemos tomar conocimiento de los avances de esta actividad y al mismo tiempo tener una idea de la estadística de la producción competitiva con nuestra producción, no solamente en el Perú, sino ahora en el mercado mundial. Y es por eso que la extensión agrícola es sumamente importante. Aparte de eso, nosotros tendríamos la ayuda para poder fortalecer nuestras instituciones en base a los extensionistas. Y esto se hace en base a la experiencia que se tuvo cuando existía este programa de extensión agrícola, que era patrocinado por el CIPA, que era un servicio cooperativo interamericano de producción, y en esta forma logramos nosotros tener un acceso importante a la nueva tecnología que nos venía de parte de los extensionistas. Los extensionistas y la extensión agrícola. Entonces, la investigación que se hacía en los campos experimentales, ¿no? se hacía conocer a los agricultores por los extensionistas. Ese es el primer punto del programa que nosotros queremos que nos pudieran patrocinar, es decir, la extensión agrícola y la investigación agraria. Con el conocimiento de estos recursos, entonces nosotros ya podemos ver qué otras actividades son interesantes para el desarrollo agrario. Entonces ya teniendo en cuenta que la investigación y la extensión agrícola es uno de los puntos más importantes que deseamos nosotros los agricultores que se vuelva a instalar para que tengamos conocimiento, como decía, tanto de la nueva tecnología como de
la estadística que nos permita cultivar lo que tiene mercado y finalmente para que a través de la extensión agrícola se use los campos experimentales que hoy están abandonados en la zona de Camaná, en la zona de la irrigación de Santa Rita de Tiguas, en La Joya, que inclusive el campo más importante que tenía el Ministerio de Agricultura lo ha dado a una entidad privada, sin que se haga realmente investigación que nos permita desarrollar nuestra actividad. Luego también tenemos un asunto importante con este primer programa de extensión agrícola, que es lo que se ha aprobado, solicitado al gobierno que se pidan. Tenemos un segundo punto que es la parte hidrológica, la parte hídrica, la parte del manejo del agua. Nosotros tenemos la necesidad de mejor utilizar el agua en base a las nuevas tecnologías de los nuevos sistemas de regadío, que desgraciadamente cuesta muchísimo y que es necesario poder nosotros ver cómo se puede dar los créditos necesarios para poder solventar estas tecnologías del riego por goteo, que es el riego importante, ya que a través del agua podemos nosotros llevar podemos fertilizar, podemos hacer fertirriego, podemos hacer el control de plagas y enfermedades. Y esto porque nosotros estamos en un desierto, somos la prolongación del desierto de Atacama y por lo tanto nosotros necesitamos el mejor uso de la poca de agua que tenemos. Antiguamente nosotros teníamos nevados que nos permitían también a través de que los nevados iban surtiendo a las fuentes de agua tener más o menos un agua regulada. Pero con el deshielo cada vez tenemos menos cantidad de agua en nevados y la única forma de poder nosotros hacer un uso adecuado de nuestras fuentes de agua es haciendo represas. Felizmente en Arequipa tenemos el único río completamente regulado, porque el Chili, en base a sus represas que tenemos aquí, como es Aguada Blanca, el Pañe, y la Aguada Blanca, el Pañe y el Cural, tenemos el río completamente regulado, y eso nos permite tener agua durante todo el año. El resto de cuencas hídricas no son reguladas, y es por eso que también hemos acordado pedir al gobierno que hagamos los estudios necesarios para tener presas de regulación en todos los ríos de las diferentes cuencas que hay en la región Arequipa, es decir, del Tambo, ya el Chile lo tenemos bastante bien regulado, pero tenemos necesidad de regular también el Ocoña y el río Camanago, o sea, el río Colca. Y en esta forma tendríamos nosotros agua suficiente para poder abastecer de agua a todas nuestras zonas. Ahí existen estudios, pero que no son complementarios. Inclusive, la irrigación de Majes en su etapa segunda que está por realizarse, se debe hacer una represa Angostura que desgraciadamente hasta la fecha no se completa ni se hace y el proyecto está estancado. La única forma de poder nosotros tener un riego garantizado con una buena tecnología de agua presurizada es utilizando mejor el agua y haciendo las represas necesarias en todas las cuencas hidrográficas que hay en la región Arequipa. Es por eso que hemos acordado, como decía, que sean los estudios necesarios para poder llevar adelante. El tercer programa importante para nosotros es la comercialización. Nosotros podemos producir mucho. En realidad tenemos una tecnología suficiente para producir bastante. Nosotros tenemos récords mundiales de producción de arroz, de producción de ajo, de producción de cebolla, pero muchas veces tenemos serios problemas económicos porque no tenemos canales de comercialización adecuados. Arequipa no tiene un mercado mayorista donde se formen precios. Tenemos que ir nosotros
a plataformas como la de Dolores para poder vender, pero no tenemos un sistema adecuado de comercialización de nuestros productos que surtimos al mercado local, y solamente tenemos en el Perú un buen mercado mayorista, que es el mercado de Lima, que está, como vemos, a 1000 kilómetros, con los serios problemas que existen de muchos intermediarios para llegar a ese mercado. El otro mercado que tenemos en ganadería, porque Arequipa en realidad tiene como formas de producción dos grandes sistemas, la ganadería y la agricultura. La ganadería está decayendo por el problema que estamos sujetos a una imposición de un precio que nos da la agroindustria, y hace que los ganaderos estemos sujetos a lo que la industria, al precio que la industria nos impone. Y en este momento estamos perdiendo mucho dinero porque los costos se han elevado y el precio de la leche no se sube. Y ahí que ha entrado en crisis un sector importante de la ganadería, porque tenemos un monopolio que nos compra a la industria, nos paga lo que ellos desean y por el sistema que ellos imponen, y que nosotros no tenemos la posibilidad de hacer una variación porque no tenemos otro medio. Está decayendo la ganadería, y ese 50% dedicado a la ganadería nos están obligando a que lo cambiemos hacia otras actividades, especialmente las actividades de cultivos y plantaciones. Los cultivos se están tratando de introducir ahora para el mercado mundial de exportación, como son plantas frutales como la uva, como la palta, como la granada, con algunos problemas, pero tenemos la posibilidad de ese gran mercado mundial, y sobre todo que podemos entrar a comercializar en contraestación con zonas tan importantes como la China, Estados Unidos y Europa. Pero sin embargo no tenemos las formas adecuadas para poder nosotros hacer una post cosecha que nos permita llegar de forma directa al mercado mundial, y lo hacemos a través de intermediarios, que hace que los precios que nos paguen a los pequeños agricultores no esté de acuerdo con lo que ellos obtienen en el gran mercado. Por otra parte, en la serie de intermediarios que van hacia el mercado local, en el caso de las hortalizas, por ejemplo, hace que lo que recibe el agricultor sea muy pequeño con relación al precio final al consumidor. Por decir, en este momento la cebolla está a 30 centavos, pero si usted va a un supermercado, la cebolla no baja de 1,50 o 2 soles. Esta gran diferencia hace que es necesario que nosotros solicitemos al gobierno que nos permita poder financiar un mercado mayorista adecuado, y que haya un sistema de comercialización para poder tener un ingreso que nos permita sobrevivir a este 50% que irá creciendo, y que en el caso de que entre la irrigación de majes, si vamos a seguir cultivándole, que actualmente cultivamos, realmente iríamos a la quiebra porque no tendríamos mercado suficiente con la introducción de 38.000 hectáreas en la nueva irrigación. Ahora tenemos nosotros aproximadamente 140.000 hectáreas en cultivo, en las cuales, como ya de 50 a 60.000 hectáreas se dedican a forrajes, y la diferencia a cultivos. El cambio de la ganadería a otras actividades haría que estemos realmente en problemas. Sin embargo, hay actividades que se están incrementando sin que hayamos tenido ayuda del estatal, pero se está haciendo importante. Y eso se debe, por ejemplo, la producción de cochinilla en base al cultivo de la tuna. Y somos ahora los primeros productores de cochinilla en el mundo para obtener el carmín. Pero no tenemos realmente la dirección adecuada para que esta comercialización se adecue, y ahora todos los pequeños agricultores se venden a intermediarios, que a su vez ellos venden al mercado externo, y no tenemos el ingreso que en este momento es en moneda extranjera, que sería importantísimo para aliviar la economía de los agricultores. Sin embargo, en base a que todavía tiene un mercado importante dentro de este sistema de compradores
locales que luego exportan, cada día está aumentando este cultivo de las cochinillas en las irrigaciones como La Joya, como en la irrigación de Majes y en otras zonas que se ve que es importante este cultivo de la cochinilla. Nosotros vemos por eso de que cuando hablamos de comercialización debe ser hermanada con la extensión agrícola para que lleguen los agricultores y obtengamos realmente, tengamos que realmente cultivar lo que tiene un mercado, tanto interno como externo. Nosotros vemos que Arequipa debe tener mucha importancia en la agroexportación, porque tenemos los cultivos importantes que podríamos introducir al mercado externo, como se está haciendo en forma ahora un poco tímida, pero en el futuro se puede hacer. A esto debemos agregar que debemos nosotros, los pequeños agricultores, con la ayuda del Estado, formar cooperativas o formar entidades que nos permitan poder exportar en forma directa al mercado mundial de toda la producción local, sin dejar lógicamente de abastecer el mercado nacional con un buen sistema de comercialización que nos permita sobrevivir y salir de la crisis en que nos encontramos. Seguidamente nosotros tenemos como otro programa importante es el crédito agrario, pero el crédito agrario debe ser hecho como antes existía el Banco de Fomento Agropecuario, que teníamos la prenda agraria, es decir, que nosotros teníamos como garantía el cultivo o la crianza para la cual se daba el crédito. Y el Banco Agrario, a través de sus técnicos, orientaban a la producción y daban crédito para aquello que tenía mercado. Y en ese momento, en esa forma, nosotros pudimos desarrollar y hacer la ganadería que actualmente tenemos en base a tener un buen mercado, y además hicimos de producir en esos momentos cultivos como el ajo y la cebolla que tenían también un buen mercado, porque al no haber habido reforma agraria en esas épocas, Arequipa era la gran abastecedora de ajos y cebollas del mercado nacional, que ahora no lo tenemos porque la reforma agraria hizo que se parcelen los fondos del norte y del centro, y ahora se cultivan estas hortalizas en otras partes del Perú y compiten con Arequipa, y es por eso que tenemos serio problema con la comercialización. Y al desaparecer el sistema del Banco de Fomento Agropecuario, que como decía, con prenda agraria, con créditos adecuados a la actividad agraria, quedan del 7 al 10%, porque la agricultura en estos momentos no da más del 12% de ingresos, hace que en este momento no tengamos realmente crédito, porque la banca comercial ve que es una actividad de mucho riesgo, tanto por el sistema de comercialización como la aparición de plagas, enfermedades y otros problemas que tiene la agricultura, no nos quiere dar a los agricultores la banca comercial. Y tenemos que recurrir a habilitadores, que son los comerciantes, o de lo contrario, a financieras o cooperativas que nos dan a alto costo. Y en este momento prácticamente no tenemos crédito agrario, porque el agrobanco da a un porcentaje de interés que no hace que nosotros podamos hacer uso del agrobanco. Y a tal punto que el agrobanco, como ya se han visto, se ha dado actividades a la gran agricultura, que no es la de Arequipa, y han perdido justamente capitales sin ayudar a la pequeña agricultura que tanto se habla en la agricultura familiar. Entonces, si no tenemos crédito en forma realmente importante, como era antiguamente el Banco de Fomento Agropecuario, que da el crédito en forma tal de que solamente habilitaba para cultivos que tuvieran buen mercado y asimismo que diera a un interés adecuado, entonces no podemos hablar de que exista un crédito importante. Es necesario que se vuelva a rehabilitar el Banco de Fomento Agropecuario, que no es cierto que desapareció porque se perdía dinero, sino de que lo politizaron y que llegaron a dar crédito cero, y es de lo que quebraron al Banco de Fomento Agropecuario, cuando hasta ese momento, o sea, hasta antes del gobierno del señor señor Alan García, el banco existía
y tenía una banca muy adecuada sin que hubiera ninguna pérdida y que más bien daba una importante ayuda a la agricultura nacional. Nosotros, por otra parte, nos hacen tributar con un sistema tributario similar al que se exige al resto de actividades, cuando la agricultura tiene una actividad completamente diferente. Nosotros cosechamos cada 6 meses. La SUNAT nos obliga a hacer declaraciones mensuales. En realidad nos tiene el problema de decir que no tenemos ningún ingreso, pero para hacer esa declaración tenemos que hacer todo un papeleo y además que si no hacemos la declaración no nos cobran lo que es la actividad del 15%, sino nos ponen a una actividad total que es el 30%. Es decir, con el desconocimiento de lo que es la agricultura, nos aplican los sistemas de la actividad comercial que no está de acuerdo con nuestra actividad. O de lo contrario, como es en la ganadería, todas las quincenas que nosotros cobramos de la industria nos aplican el 15% como una probable utilidad, cuando en realidad estamos ahora realmente casi en quiebra, estamos perdiendo dinero, pero sin embargo ellos hacen una cobranza fija, una tasa que luego se regulariza a fin de año, pero nos quitan liquidez y nos quitan la posibilidad de poder mantener. Y es por eso que la ganadería en estos momentos se está liquidando, porque poder cumplir con nuestras obligaciones, entre ellas la obligación de pagar a la SUNAT lo que se nos descuenta de la quincena, tenemos que vender ganado. Y eso hace de que la ganadería aún esté más en quiebra, porque la detracción que nos hace es ciega, no es una detracción a la utilidad real, sino una detracción al ingreso. Y eso es importante, y es por eso que también hemos acordado pedir al gobierno que se aplique un sistema tributario acorde con el sistema de cultivos y con el sistema de crianzas para poder nosotros sobrevivir, porque de lo contrario no hacen otra cosa que hacernos quebrar, como está ahora la agricultura quebrada, con un sistema aún tributario que es injusto. Muchas veces por eso la mayoría de agricultores se tornan en una actividad fantasma, que no tributan, porque el sistema no ayuda, solamente prácticamente se tributan los ganaderos, porque tenemos nosotros una declaración, un pago quincenal que se hace a través de la industria, y la industria declara a SUNAT y realmente SUNAT cobra de la quincena que quincenalmente nos hace la agroindustria. Por otra parte, debido justamente a estos problemas que muchos agricultores no régimen de seguro agrario, no tenemos nosotros seguridad agraria y es necesario que exista. Yo diría que podríamos ayudarnos con el cobro del agua y que se haga una tasa adicional para la seguridad agraria, y es por eso que hemos acordado solicitar al gobierno que se establezca un seguro agrario para que todos los agricultores tengamos esta seguridad y en esta forma pues, tengamos nosotros una salud garantizada que ahora no la tenemos. Y finalmente, como punto final de hablar de todos estos sistemas, de todos estos acuerdos que vamos a solicitar al gobierno, queremos que haya una mesa de diálogo permanente para que los agricultores, el Estado, las autoridades regionales, tengamos una mesa de diálogo permanente, que damos acuerdos para el desarrollo de la agricultura regional y hacer de que los agricultores puedan sobrevivir en su medio de producción. Y en esta forma evitar inclusive la gran migración que existe de las zonas alejadas
digamos, de todas las provincias se están concentrando en la ciudad de Arequipa porque allá no tienen los medios tanto de seguridad social como de salud, como de medios de comunicación. Las carreteras no nos ayudan. Por ejemplo, la minería está colapsando las carreteras que nos conducen a nuestras chacras. Aquí mismo en la provincia de Arequipa, la carretera que une la ciudad de Arequipa con el Pedregal, con La Joya, con Santa Rita de Yugos, prácticamente está colapsada por la gran cantidad de tráfico minero que realmente han copado completamente esta vía. Y teniendo el proyecto de hacer esta carretera que va de Yura directamente hacia Matarani, desde hace 2 gestiones del gobierno regional no se termina. Y está ese puente que compró la señorita Yamil Osorio botado en la quebrada de aquí cerca al Cural, y que si no se puede concluir, y en un tramo que solamente sería de 40 kilómetros, se tiene 3 gestiones regionales sin que pueda concluirse una carretera tan importante, sobre todo ahora que el tráfico minero está colapsando todas las carreteras que conducen hacia el puerto. Lo mismo que otras carreteras que nos comunican con todas las capitales de provincias. Y es por eso que mucha gente migra hacia la ciudad. El 90% de la población de la región Arequipa está en la ciudad de Arequipa y se están despoblando las provincias porque no tienen los medios de producción ni los medios de transporte necesarios para poder transitar. Es por eso que es importante esa mesa de diálogo para indicar al gobierno, para indicar a las autoridades locales y regionales, para indicar a otras actividades paralelas que en el uso de la tierra, porque tanto la minería como la agricultura, por ejemplo, la minería y la agricultura ocupan la misma cantidad de tierras y usan los medios de transporte que, como digo, están colapsando, y es necesario que esa actividad agrícola o minera nos ayude a los agricultores para poder tener una actividad paralela importante y no haya estos reclamos continuos hacia la minería por colapsar los terrenos, por realmente ir contra el uso de agua muchas veces y declarar estos conflictos entre agricultura y minería. Creo que las dos actividades pueden convivir, pero en forma tal de que no nos dañemos, y que eso es importante. Por eso esa mesa de diálogo donde esta actividad con la agricultura y con las actividades locales estemos continuamente dialogando y sacando normas que nos permitan convivir adecuadamente para el desarrollo de la región Arequipa. Yo creo que con estos acuerdos que hemos obtenido, obtendremos del gobierno la ayuda importante, así como con el Parlamento, las normas necesarias para hacer que la agricultura arequipeña, la agricultura regional, siga siendo la más importante de las actividades de ocupación, así como la más importante en el suministro de alimentos, tanto en el mercado local como en el mercado nacional. Y que ojalá mantengamos una ganadería que fuimos los primeros en el país, ahora somos los terceros y a punto de desaparecer si no tenemos la ayuda ni la comprensión de las autoridades, la comprensión de la industria para poder sobrevivir y seguir trabajando con nuestro desarrollo pecuario, que es el más desarrollado del país. Tenemos la mejor genética del país, pero que ahora está colapsando debido a que el producto final, que es la leche, no se paga adecuadamente. Con esto doy por terminada mi intervención para que me hagan las preguntas que vean por conveniente. Muchas gracias, ingeniero Justo Díaz Cano Vizcarra, por el tema, por la información básicamente que nos ha brindado. Y sí, tenemos algunas interrogantes que nos hacen llegar. La primera de ellas está relacionada a
esta segunda reforma agraria que se propuso, ¿cuál es el análisis que usted le da a estas propuestas, a estas medidas que en algún momento lo dijo el presidente Pedro Castillo, fueron respaldadas por el ministro también de Riego y Agro? Pero ¿cuál es el análisis? ¿Cuánto influye realmente esa segunda reforma agraria que todavía está por desarrollarse? Mire, realmente que a los agricultores nos ha caído mal que se proclame una segunda reforma agraria en la misma fecha que el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada dio la reforma agraria que, que hizo de que la agricultura fracasara y que llegara a límites de su desarrollo tremendos, porque el año 68 que se dio la reforma agraria, la agricultura decayó enormemente y recién pudo levantarse después del 90 cuando desapareció esta medida. Y los programas son programas realmente. La reforma agraria que ellos quieren son programas que existen en el Ministerio de Agricultura y que no tienen nada de particular, nada de nuevo. Son responsabilidades que siempre ha tenido el Ministerio de Agricultura, que las ha ido dejando y las ha ido dejando hacia las autoridades regionales sin que las autoridades regionales las tomen, porque según las autoridades regionales no tienen la capacidad económica para llevar adelante estos programas, ya que los dedican a otras actividades, sobre todo a subsanar problemas de construcciones en los medios urbanos, pero sin dar ninguna ayuda al sector agropecuario. Y en ese momento se ha paralizado todo tipo de ayuda prácticamente. En el agro no tenemos presencia del Estado. Entonces la reforma agraria, la nueva reforma agraria, como ellos tienen realmente, son programas que ya existen y que los quieren implementar ahora a través de las regiones, pero no hay nada nuevo que nos permita decir de que se va a ayudar a la agricultura. Bien, muchas gracias por esa respuesta. Tenemos una segunda pregunta y esta está relacionada a el trabajo que se ha venido haciendo, las decisiones políticas que se han venido tomando y sobre todo lo inconcluso que se presenta hoy en día lo de Majes Iguas 2 para Arequipa, para Moquegua, para el sur del país. Esto podemos tener todavía esperanza en que se pueda desarrollar, en que pueda aportar al agro en esta zona del país, o usted considera que no vale poner las esperanzas en ese proyecto? En realidad, Paques 2 ya debió estar en ejecución. Sin embargo, la incapacidad del gobierno regional de poder llevar adelante el proyecto hace que 3 gestiones desde el señor Juan Manuel Guillén hasta la fecha no se logre concretar la realización de este proyecto. Inclusive se ha traído la maquinaria para hacer el túnel de aducción de la represa que no se ha construido y está completamente paralizada. Y la idea es de que el sistema que se tiene ahora, dar en concesión todos los proyectos, hace que el concesionario sea dueño del proyecto y lo varíe de acuerdo a sus intereses. Antiguamente el Estado hacía el proyecto y cuando estaba a nivel de ejecución recién lo sacaba a licitación. Ahora lo da en concesión todo y esto es lo que está sucediendo, que al principio se decía que la aducción, o sea, elevar el agua, la represa a la irrigación, se hacía en canal abierto, y ahora ellos dicen que no, que es mejor llevarlo entubado para que haya presión. Pero eso también es muy relativo, porque el tubo, o sea, el agua llevándolo en un tubo, para decirlo de forma muy clara, tiene en la época de abundancia tiene una limitación, no se puede echar más agua al tubo de lo que puede, de la capacidad que lleva. Por otra parte, esa agua llega en la época de abundancia, agua muy turbia, y hay problema de que llegaría a las zonas de irrigación donde está el río por goteo en forma turbia. O sea que ahí nuevamente se tendría que hacer una limpieza y hacer nuevamente
un sistema de represas de limpieza, y entonces no se complementan adecuadamente como ellos quieren, porque el agua que llega en la época de abundancia no es agua limpia, y para tener un riego tecnificado se tiene que tener agua completamente limpia y no turbia como viene en la época de avenidas. Entonces es un proyecto que no tiene la limpidez ni la claridad existente. Inclusive la diferencia, yo como ingeniero puedo indicar, la diferencia en el precio no es tan alta como la quieren hacer en llevar el agua por tubo en lugar de llevar en canal abierto. Entonces eso se tiene que establecer, pero desgraciadamente, como decía, el proyecto es de la concesionaria, no es el proyecto ni de la región ni del Ministerio de Agricultura, es de la concesionaria. Y entonces no han salido los técnicos de la región a discutir la variación del sistema. Entonces la concesionaria está convenciendo a las autoridades del gobierno regional que la mejor forma de llevar el agua es en forma entubada, sin que exista la claridad de cómo va a ser para que esa agua llegue limpia al sistema de regadío por goteo. Y ahora el proyecto está paralizado porque hasta la fecha en el adenda que se está tratando de entablar no se aprueba. No se ve ningún proyecto que tenga ya 13 adendas. Es un nuevo proyecto realmente. No puede ser pues que un proyecto tenga tantas variantes hasta tener 3 adendas, que resulta inconcebible para cualquier tecnología que se quiera imponer en un sistema de irrigación. Por eso que sería preferible, como se ha hecho en el norte, que el proyecto esté a cargo del gobierno central para que también no nos quiten, porque prácticamente todo el dinero dedicado al agro de la región lo utilizan en hacer el proyecto de Majes, que no se ha realizado, y ese dinero está ahí esperando su uso sin que se pueda utilizar en la extensión agrícola, en el crédito agrario, en otros sistemas de ayuda hacia el productor. Bien, muchas gracias por estas primeras 12 respuestas. Tenemos una tercera interrogante que está vinculada al tema de la reactivación. Nos preguntan cuál es la proyección según la realidad, según el contexto en el que estamos viviendo en este diciembre del 2021. ¿Qué proyección real considera usted que tiene la reactivación del agro y de la ganadería para el 2022? ¿Cuál es el panorama que usted observa? Realmente, si usted ve el presupuesto nacional, antiguamente teníamos el 1.8% del presupuesto, hoy ya tenemos el 1.6%, o sea que tenemos menos presupuesto que hace 2 años. O sea que ese anuncio del nuevo gobierno de ayudar al sector resulta realmente ilusorio, porque no tiene los medios ni el dinero suficiente para poder hacer e implementar los proyectos que están ellos anunciando en la nueva reforma agraria. Porque muy interesantes que hablen, pero no veo los proyectos financiados para poder hacer extensión agrícola, investigación agraria, para dar un crédito adecuado, y todos los programas que se anuncian en la nueva reforma agraria que no están financiados, ni se dice cómo los van a hacer para que los agricultores tengamos la ayuda necesaria para poder desarrollar, sobre todo en la región Arequipa. Porque aquí en la región Arequipa el gobierno regional prácticamente no tiene capital para hacer extensión agrícola, para hacer ayuda de ningún tipo a la agricultura, y el gobierno regional en su nueva reforma agraria tampoco vemos cómo lo va a hacer. Todo se queda en gastos administrativos, pero no en gastos de proyectos y programas. Para el Valle de Tambo se han hecho ya varios proyectos de hacer una represa que ayude a evitar el problema de sequías en este valle. Sin embargo, no se realizan. ¿Por qué? Porque no son financiados. Por eso es necesario que nosotros veamos la realidad y que el Estado dé un financiamiento adecuado al sector para poder desarrollarlo, porque de lo contrario realmente es un engaño decir que se va a hacer
una serie de programas en la nueva reforma agraria si no están debidamente financiados. Bien, ingeniero, y la última consulta que nos hacen tiene que ver con una información que el día de hoy se acaba de dar. Esto respecto a lo que ha mencionado el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita, quien ha anunciado que su sector está coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas la restitución de la franja de precios para proteger al productor agrario nacional. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. La franja de precios puede ayudarnos porque hay un montón de productos subvencionados. La leche que se importa es subvencionada tanto en el dairy board, o sea, la leche que se compra y que compite inadecuadamente a nuestra ganadería. Entonces, estableciendo la franja de precios, establece el precio base que nos permite sobre eso poner un sobreprecio del Estado, o sea, para que se iguale con el mercado interno. Entonces, la franja de precios es importante y realmente es algo, sí, que lo veo muy conveniente, que ya existió, pero que desgraciadamente en el gobierno del señor Alan García lo eliminaron. Entonces, es importante de que la franja de precios se vuelva a actualizar. Nosotros, en una reunión que tuvimos en Sociedad Agrícola de Arequipa con la Comisión Agraria, en el régimen anterior, en el régimen del señor Toledo, nosotros pedimos que se reactive la franja de precios. Entonces es algo importante, es algo que debemos tomarlo con alegría si se vuelve a establecer la franja de precios que nos permita nivelarnos con las subvenciones que reciben las actividades en otro país. Se habla, por ejemplo, la franja de precios para la leche, para el arroz, para el maíz, etcétera. Y de esa forma nosotros podemos producir adecuadamente sin que tengamos la competencia real de las subvenciones que existen en los países donde se importa, sobre todo la leche. Bien, ingeniero Díaz, para complementar justamente lo último que le he mencionado respecto a este anuncio, también se ha hecho referencia al tema de los precios que actualmente tienen los fertilizantes y se ha mencionado que se estarían incorporando al Fondo de Estabilización de los Combustibles. ¿Está de acuerdo? ¿Deberían entrar los fertilizantes al Fondo de Estabilización de los Combustibles? ¿Ayudaría esto a la agricultura y en qué medida? Ojalá que sea efectiva esa medida, porque realmente la urea, que es el abono nitrogenado más importante que se usa en la actividad agraria, ha pasado de costar 50 soles, ahora cuesta 250 soles, o sea, 5 veces lo que costaba hace 4 o 5 meses. Entonces, o sea que, y así, digamos, todos los productos, todos los abonos, sobre todo los nitrogenados, hablamos de urea, hablamos de nitrato, etcétera, se han subido enormemente. Y como nosotros requerimos eso para producir sobre todo hortalizas, es necesario que nos den esa ayuda. Ojalá sea realidad y que se logre bajar el costo de este elemento tan importante para la productividad de nuestros campos, que requieren, desgraciadamente, porque somos pobres en nitrógeno, y es necesario, por ejemplo, que también se haga investigación, que haya extensión agrícola para hacer el mejor uso de los abonos nitrogenados, para que así nosotros fertilizamos adecuadamente sin excedernos, en vista de que es un elemento sumamente caro en el cultivo de la tierra. Muy bien, ingeniero Justo Díaz, nuevamente el agradecimiento y en estos minutos finales le quiero ceder, si usted quiere complementar algo de la información respecto al Expoagro y a este 12º Congreso Regional Agrario. Le cedo el tiempo para concluir. Realmente les agradezco la oportunidad que nos dan a los agricultores de poder dar a conocer nuestra problemática, que la hemos discutido en el Congreso realizado en la feria que se realizó en La Joya,
Y en esta forma se ha visto que los agricultores han venido todos muy preocupados de la problemática y hemos estado todos reunidos tratando de hacer conocer estos problemas y que el gobierno tome conciencia real de las necesidades de la región Arequipa, las autoridades locales como son los municipios, como es el gobierno regional, asuma su responsabilidad para hacer que la agricultura siga siendo tan importante para Arequipa, tanto en ocupación de mano de obra como en producción para nutrir nuestro mercado local y el mercado nacional. Nosotros cubrimos prácticamente el 90% de las necesidades del mercado local y del 70% del nacional. Es decir, Arequipa es la región que mejor nutre al país con todos los elementos que cultivamos, especialmente en hortalizas. Somos los mayores productores de ajo y cebolla del Perú y cubrimos realmente la demanda nacional con estos importantes cultivos. Ruego y así le agradezco de que a todas las entidades de investigación, las universidades, por ejemplo, hagan tesis para poder desarrollar el agro local con investigación. ¿No? Hay universidades que tienen terreno y tienen los medios para poder investigar y servir para que los extensionistas lleven el adelanto y las nuevas tecnologías al agro para poder nosotros desarrollar. Nosotros en Arequipa debemos convertirnos en la mejor zona productora de hortalizas y de frutales. Tenemos un mercado nacional y el mercado del mundo. Por nuestro clima podemos producir palta, podemos producir granada, podemos producir uva en cantidades importantes y en las calidades que requiere el mercado mundial. Para esto tenemos que organizarnos y tener la ayuda del Estado para que nos permitan guiarnos para llevar estos nuevos cultivos en la forma que requiere la demanda del mercado mundial y así hacer un desarrollo económico adecuado que nos permite el desarrollo tanto del agro como de la región Arequipa. Con esto considero de que estas charlas o estas oportunidades que nos dan se deben seguir para que se tome conciencia de la ciudadanía arequipeña sobre la importancia del sector agrario en el desarrollo de la región. Muchas gracias, ingeniero Justo Díaz Cano, por la exposición del día de hoy. Realmente ha sido valiosa la información que usted ha compartido con nosotros, el análisis también que se ha hecho y se espera de que el gobierno continúe trabajando porque lo que necesita el productor es que se garantice tanto el mercado nacional como internacional. La agricultura sabemos que es el sostén en varias regiones del país y sin la agricultura, sin el agro, sin la ganadería, realmente un país como el Perú sufriría muchísimo. Muchas gracias por todo lo que usted nos ha informado el día de hoy, ingeniero Justo Díaz Cano. Esperamos contar con usted en una próxima ocasión y un próximo programa de La Ventana Agraria. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Nos despedimos entonces. Esto fue Ventana Agraria. Hoy hemos trabajado el tema Expo Agro, el 12º Congreso Regional Agrario. Señores, nosotros nos encontramos el próximo viernes a las 7 de la noche con otra edición de Ventana Agraria, el programa exclusivamente dedicado a la agricultura y la ganadería para el Perú. Nos vamos. Buenas noches.